siguen los incendios en Córdoba, ya van 2 semanas. Parece mentira, pero el tiempo pasa volando. En todo el año, 70.000 hectáreas, 50.000 se calculan estas últimas 2 semanas que afectaron a la provincia de Córdoba. Hablamos de hectáreas y parece que cuando hablamos de miles de millones de pesos, ¿viste? Nadie entiende, o sea, todo el mundo sabe que es un montón, pero nadie sabe cuánto es. 70.000 hectáreas equivalen a 3 ciudades autónomas de Buenos Aires, para tener en claro. Es decir, en lo que va del año, el territorio que ocupa 3 ciudades autónomas de Buenos Aires se prendieron fuego y están totalmente devoradas en Córdoba. Es tremendo. La verdad así suena, digo, cuando uno describe es bastante, sí, la comparación bastante más es duro. fundamental, porque si no tomás dimensión de la magnitud del daño, ¿no? 800 brigadistas, bomberos y voluntarios están todavía actuando. Quedan algunos focos activos, algunas guardias de ceniza para que ese fuego no se vuelva a recalentar y vuelva a encenderse en los diferentes lugares donde ya fue controlado. La complicación que se están hablando por estas horas tiene que ver básicamente con las temperaturas. En Córdoba está haciendo en algunos días más de 30 grados. El viento, en las sierras cordobesas tenés momentos de 70-80 kilómetros por hora, y la sequía. Y cuando hablamos de sequía, siempre el factor de estructura, el factor estructural es el cambio climático. Antes teníamos sequía y teníamos inundaciones, ahora gracias al cambio climático, lo explicamos sencillo, cada vez duran más y cada vez son más profundas. Con lo cual, esa cuestión estructural hace que si vos tenés un clima más seco, tenés muchísimo calor y además tenés mucho viento, el fuego una vez que se prende es incontrolable. ¿Qué es lo que está ocurriendo en Córdoba? Y la mala noticia es que estamos en temporada alta de incendios en Córdoba, con lo cual podríamos de aquí al mes siguiente, es decir, estamos a principios de octubre, hasta principios de noviembre podríamos tener muchos incendios en Córdoba. Por eso cuando uno habla con especialistas dice, esto puede empeorar. Y no murió nadie, de suerte nomás, ¿no? ¿Qué pasa cuando tenemos un problema de esta magnitud? Bueno, lo que tratamos de hacer es buscar a los culpables. Tenemos varios culpables. En algún punto el gobierno nacional es culpable porque ejecutó el presupuesto en el primer trimestre del año, no gastó ni un solo peso en manejo de fuego. Después sí gastó un 40% desde abril hasta la fecha, pero el chiste es gastarlo antes, porque vos tenés que prevenir este tipo de cosas, y además porque hay un cuadro muy lindo en la página del gobierno. Uno pone Servicio Nacional de Manejo del Fuego y le va a salir un cuadro que es recontra fácil de entender, y te dicen, según la zona, qué probabilidades hay de que vos tengas incendios en las diferentes regiones y momentos del año. Y en Córdoba claramente estaba esa franja encendida. Claro, no es algo imprevisto. No, todo lo contrario. Claro. En general hay más fuegos en este momento, después hay más fuegos en el norte hacia el verano y así, ¿no? Con lo cual es algo que se podría haber prevenido. Siempre que decimos este tipo de cosas es con dinero, ¿no? Es con fondos. También el gobierno provincial. El gobierno provincial, ustedes saben que los recursos ambientales son de cada provincia. Y no hay demasiado presupuesto. Cuando uno habla con la gente que vive allá y con los especialistas, dicen, bueno, siempre se puede hacer más. Hay dinero que está asignado, hay partidas presupuestarias que se ejecutan, pero nunca es suficiente. Por ejemplo, no tenemos un diagnóstico de la situación. Todos los años tenemos incendios y no tenemos un mapa de diagnóstico nosotros de por qué son esos incendios. Entonces, todos los años nos vamos acostumbrando, esto lo hablaba con investigadores de CONICET, me decían, todos los años nos vamos acostumbrando a las mismas respuestas, que nos dicen, bueno, el fuego se puede prender a partir de un montón de causas, un montón de orígenes. Desde alguien que lo hace accidentalmente, hasta alguien que lo hace de manera negligente, desde alguien que se hace un asado, hasta alguien que quiere quemar su campo porque quiere construir propiedades. Pueden pasar, hay un, abanico hiper grande. Dicen los investigadores de CONICET con los que hablé. Bueno, va llegando el momento que podamos dar con los culpables, así de esa manera podemos tejer un diagnóstico, y si tenemos un diagnóstico podemos construir política pública alguna vez para poder prevenirlo, si no es muy difícil. Sí. Y después tenemos los dos grandes actores, que estos también son estructurales como el cambio climático, que son los productores agropecuarios por un lado y los inmobiliarios por otro, es decir, la especulación inmobiliaria. Hay leyes que protegen, hay leyes provinciales y nacionales que protegen el cambio de uso de suelo. Es decir, no es que vos sos un agente inmobiliario, quemás un campo y al otro día lo podés usar para un edificio.
Sin embargo, o lo mismo, sos productor agropecuario, quemás un campo que te pertenece, que lo compraste, y al otro día estás plantando o cultivando soja. No se puede en teoría. Ahora, una cosa son las leyes, como sabemos, y otra cosa es lo que finalmente ocurre. Entre esa grieta, ese bache que hay entre las leyes y la práctica, lo deseable sería que estuviera el Estado para fiscalizar. Bueno, el Estado no fiscaliza. Entonces, muchas veces en Córdoba hay 427 municipalidades y comunas. Hay un montón de las cuales no se tiene ningún dato de cómo se fue expandiendo el trazado urbano. Entonces vos tenés, por ejemplo, un montón de gente que está viviendo en la sierra con casas que no tenés registradas ni siquiera, con espacios que no tenés registrados, con lugares que no sabés en la práctica que están, porque el Estado hasta esos lugares no llega, porque no le interesan en general. Entonces hay un tema ahí que es súper importante, que es que, bueno, claramente el Estado para vigilar necesita recursos. En definitiva, el Estado no vigila aquello que no le interesa y aquello que cree que no puede sacar rédito, como puede ser una población o un pueblo en una sierra. En el medio, un montón de casas se prendieron fuego, como sucedió esta vez. Esto es lo que me decían algunos investigadores también que hablé, que habitan esas zonas, ¿no? Y me decían, bueno, hubo fuegos como el de 2020 que arrasaron con más hectáreas. Ahora vamos más o menos, como yo les decía, entre 50 y 70. Sin embargo, las veces anteriores, ese fuego no había agarrado ninguna casa. ¿Cuál es la diferencia? Que cada vez hay más gente en lugares en donde no tienen que estar. Entonces, ¿cuál es la tercera pata que se le demanda al Estado provincial? Tiene que ver básicamente con las herramientas de comunicación y con la concientización. Todo el tiempo, decían, no alguna gente de la que hablé, me decía, todo el tiempo te están diciendo que no tenés que hacer asado en el medio de la sierra. Eso ya lo sabemos todo. Ahora, hay mucha gente que vive en la sierra y no sabe a qué distancia tiene que construir su casa de la vegetación más próxima para que esa casa sea segura. Esos datos no están en el imaginario público, no se comparten. De hecho, me decía una persona, yo tengo gente conocida que cuando fui a visitarla a la casa le dije, che, ¿vos estás seguro que acá se puede? Yo como me encargo y estudio el manejo de fuego, me decía una investigadora allá de Córdoba, se lo dije claramente, esto está en una zona complicada. Acá prendés una chispa de más y se prende todo fuego. La gente no lo sabe, no es que lo hizo a propósito. Encontró un lugar lindo, alejado de la ciudad. Uno cuando va a la sierra, ¿no? Que la gente que va en busca de esos lugares va para estar tranquilo. Bueno, es complicado, tienen que saberlo. Muchas veces la gente no lo sabe porque también el Estado no está presente en esos lugares. Entonces, ¿qué se requiere? Claramente más presupuesto para tener más brigadistas. Una vez que el fuego está instalado con estas condiciones climáticas, hay que hacer la danza de la lluvia. No, lo que explican muchos expertos es, vos podés poner a volar un montón de avionetas hidrantes, un montón de aviones hidrantes, podés tener 100 aviones hidrantes. Ahora, hace calor y hay viento, y lo que apagás vuelve a encenderse en un segundo. Por eso las prácticas de prevención más que de mitigación. Mitigación es cuando el daño ya está ocurriendo. Esas con el fuego no sirven tanto, sobre todo con estas condiciones que yo les decía. Así que, nada, habrá que seguir de cerca cómo sigue este tema. Lo cierto es que se abrió la temporada de fuegos en Córdoba. Podemos seguir viendo noticias de incendios incontrolables, así que nada, ojalá que nadie sufra, ¿no? Que no tengamos que lamentar ninguna muerte, ningún fallecimiento, y que nadie se quede sin su casa. Digo, evacuar es dolorosísimo también, ¿no? Es tremendo. Dejar tu casa, ver tu casa que se prende fuego, digo, debe ser realmente muy muy complicado y no lo queremos para nadie. Para que este tipo de cosas no ocurran, necesitas más Estado, no menos Estado. El tema es que, bueno, estamos en un modelo que ya sabemos cómo funciona.